Quiero comenzar haciéndote una pregunta. No quiero que la respondas rápido. Quiero que realmente la pienses. Si mañana despertaras sin recordar ninguno de tus fracasos, ninguna de tus decepciones, ninguna de las veces que alguien te dijo que no eras suficiente, ¿seguirías viéndote exactamente igual? Piénsalo. Porque muchas veces creemos que conocemos quiénes somos, cuando en realidad conocemos la historia que llevamos años repitiendo sobre nosotros. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Hay personas que llevan 20 años viviendo dentro de una historia que ya terminó, pero siguen actuando como si todavía estuvieran allí. Siguen tomando decisiones desde el miedo, desde el rechazo, desde la culpa, desde la traición, no porque el presente sea igual, sino porque su mente todavía sigue viviendo aquel momento. Y quiero aclararte algo importante. No estoy diciendo que el dolor no exista. Todos tenemos heridas, todos hemos perdido algo, todos hemos sentido decepción, todos hemos vivido momentos que jamás habríamos querido experimentar. El dolor forma parte de la experiencia humana. Lo que marca la diferencia es lo que hacemos después con ese dolor. Porque hay personas que convierten una herida en una escuela y otras la convierten en una prisión. La misma experiencia, dos vidas completamente diferentes. Imagina a dos personas que fueron rechazadas. La primera concluye: nunca volveré a confiar. La segunda concluye: necesito aprender a elegir mejor. Las dos vivieron algo parecido, pero construyeron historias completamente distintas. Y esas heridas terminaron creando dos futuros diferentes. Eso me hizo entender algo que cambió mi manera de verme. Los hechos tienen poder, pero el significado que les damos tienen todavía más, porque no reaccionamos únicamente a lo que vivimos, reaccionamos a la interpretación que hacemos de lo que vivimos. Tal vez creciste escuchando que no era suficiente, tal vez alguien te hizo creer que jamás lograrías nada importante, tal vez hubo momentos donde sentiste que nadie creyó en ti. Eso duele. Y sería irresponsable decir que no importa. Claro que importa. Pero quiero preguntarte algo. ¿Hasta cuándo vas a permitir que una voz del pasado siga tomando decisiones por la persona que eres hoy? Hay una frase que me gustó mucho. Dice que no podemos evitar que un pensamiento llegue a nuestra mente, pero sí podemos decidir si le ofrecemos una silla o las llaves de nuestra casa. Y creo que muchas veces, sin darnos cuenta, hemos dejado que pensamientos antiguos gobiernen nuestra vida. Pensamientos como: no puedo, no soy suficiente, siempre termino igual, la gente siempre me abandona, no nací para esto. Y mientras más lo repetimos, más familiares se vuelven, hasta que un día dejamos de cuestionarlos y comenzamos a llamarlos personalidad. Pero, ¿y si nunca fueron tu personalidad? ¿Y si solamente fueron pensamientos repetidos durante demasiados años? Porque recuerda lo que hablamos en el episodio anterior. La identidad también se practica. Y si durante 20 años practicaste una historia de derrota, tu mente terminó creyendo que ese era tu identidad. Pero aquí aparece una noticia que puede cambiarlo todo. Así como una historia fue aprendida, también puede desaprenderse. No de un día para otro, no con frases bonitas, no con pensamiento mágico, sino con conciencia, con repetición, con nuevas decisiones, con nuevas conversaciones contigo mismo. Y quiero hacer una pausa aquí, porque muchas personas confunden cambiar la historia con mentiras. Y no es eso. No se trata de decir todo estuvo bien, cuando claramente no fue así. Se trata de decir eso ocurrió, pero no tiene por qué decidir quién seré el resto de mi vida. Y allí empieza una reconstrucción completamente diferente. Hace poco observaba algo sencillo. Una misma lluvia puede tener efectos completamente distintos si cae sobre una tierra fértil. Hace crecer un jardín, pero si cae sobre un terreno abandonado, solamente hace crecer la maleza. La lluvia es exactamente la misma. Lo que cambia es el terreno. Y mientras veía eso pensé, quizá con nuestra vida ocurre algo parecido. No siempre podemos elegir lo que nos sucede,
pero sí podemos trabajar el terreno desde donde respondemos a lo que nos sucede, porque la vida nos pone a pruebas a todos. Nadie está exento. La diferencia aparece en la conversación que tenemos con nosotros mismos mientras atravesamos esas pruebas. Hay personas que frente a una dificultad dicen, ¿por qué siempre me pasa esto? Y otras preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? La situación es la misma, pero la dirección de la mente cambia por completo. Una pregunta te encierra, la otra te abre posibilidades. Piensa por un momento en alguien que aprende a andar en bicicleta. La primera caída no determina si aprenderá o no. Lo que realmente lo determina es la historia que construye después de caer. Si piensa, esto demuestra que nunca podré, probablemente abandone. Pero si piensa, es parte del aprendizaje, volverá a intentarlo. La caída fue exactamente la misma. Lo que cambió fue el significado. Y muchas veces no es la caída el que nos detiene, es la interpretación que hacemos de ella. Hay una frase que me gusta mucho. Dice que los acontecimientos pueden tocar nuestra vida, pero no tienen permiso de quedarse para siempre, a menos que nosotros le abramos la puerta. Y creo que muchas veces dejamos la puerta abierta durante años, no al recuerdo, sino a la interpretación del recuerdo. Porque una cosa es recordar y otra muy distinta es seguir viviendo desde ahí. Todos tenemos fotografías guardadas, las vemos, las recordamos, son parte de nuestra historia. Pero imagina que alguien quisiera vivir todos los días dentro de una fotografía, sería imposible avanzar. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos muchas veces con nuestro pasado. No solamente lo recordamos, vivimos desde él, tomamos decisiones desde él, educamos desde él, amamos desde él, nos protegemos desde él. Y aquí aparece algo muy interesante. Nuestra mente siempre intenta confirmar aquello que ya cree. Si una persona piensa, la gente nunca me escucha, comenzará a notar únicamente las ocasiones en las que alguien no le prestó atención, ignora todas las demás. Si alguien piensa, nunca hago nada bien, recordará con facilidad cada error, pero olvidará todos los momentos en los que sí hizo las cosas correctamente. No porque esté mintiendo, sino porque la mente filtra la realidad, busca pruebas que sostengan la historia que ya decidió creer. Por eso es tan importante revisar nuestras creencias. No todo lo que pensamos es verdad. Hay pensamientos que solamente llevan años dentro de nosotros y por eso parecen ciertos. Hace algunos años vi una escena que nunca olvidé. Un niño pequeño estaba aprendiendo a escribir. Las primeras letras salían torcidas, desordenadas, algunas casi no podían entenderse. Entonces levantó la mirada y dijo, no puedo. Su madre sonrió, se sentó a su lado y le respondió, no digas que no puedes, di que todavía estás aprendiendo. Esa palabra, todavía, cambió completamente la conversación, porque ya no hablaba de incapacidad, hablaba de proceso. Y creo que como adultos necesitamos volver a usar esa palabra, todavía. Todavía estoy aprendiendo a tener paciencia, todavía estoy aprendiendo a perdonar, todavía estoy aprendiendo a ser disciplinado, todavía estoy aprendiendo a escuchar, todavía estoy reconstruyéndome. ¿Notas la diferencia? La historia deja de ser una sentencia y se convierte en un camino. Eso también cambia la manera en la que criamos, porque muchas veces nuestros hijos no necesitan escuchar, eres el mejor, necesitan escuchar, sé que estás aprendiendo, porque cuando una persona entiende que puede aprender, deja de tener miedo a equivocarse, y cuando deja de tener miedo a equivocarse, comienza a crecer. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si una persona pasara 10 años diciéndole a un árbol que nunca crecerá, ¿crees que sus palabras tendrán poder sobre el árbol? Probablemente no, porque el árbol seguirá haciendo lo que fue diseñado para hacer, crecer. Entonces, ¿por qué permitimos que unas cuantas frases del pasado definan lo que creemos sobre nosotros? ¿Por qué seguimos dándole más autoridad a voces que ya ni siquiera están presentes que a la voz de nuestra conciencia? Tal vez hoy sea un buen momento para hacer silencio, no para escuchar el ruido del mundo, sino para escuchar la conversación que ocurre dentro de ti, porque ahí, justo ahí, puede estar la historia que está construyendo tu vida.
Y mientras esa historia no cambie, es muy difícil que cambien tus decisiones. Pero aquí viene la buena noticia. Las historias pueden reescribirse, no cambiando los hechos. Los hechos ocurrieron, pero sí cambiando el lugar desde donde decides mirarlos. Hay heridas que se convierten en sabiduría, hay pérdidas que terminan despertando propósito, hay errores que terminan enseñándonos humildad, hay temporadas oscuras que nos obligan a descubrir una fortaleza que jamás habríamos conocido en la comodidad. Y quizá algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que más querías borrar también fue lo que comenzó a reconstruirte. Hay algo que me parece profundamente esperanzador. La historia que nos ha acompañado hasta hoy no tiene por qué ser la historia que te acompaña el resto de tu vida. Y eso no significa borrar el pasado. El pasado existe. Las cicatrices existen. Las pérdidas existieron. Las decepciones también. Sería injusto negar todo eso, pero existe una diferencia muy grande entre tener una cicatriz y vivir creyendo que tú eres la cicatriz. Piensa en una casa antigua. Con el paso de los años aparecen grietas, la pintura se desgasta, algunas habitaciones necesitan reparaciones. Ahora imagina dos personas frente a esa misma casa. La primera dice, ya no sirve. La segunda dice, tiene historia, pero todavía puede restaurarse. La casa es exactamente la misma. Lo único que cambió fue la manera de mirarla. Y muchas veces hacemos eso con nosotros mismos. Nos observamos únicamente desde las grietas. Olvidamos todo lo que sigue firme. Olvidamos todo lo que todavía tiene vida. Hace algún tiempo escuché una idea que me hizo pensar durante varios días. Decía que la mayoría de las personas no toman decisiones desde su potencial, las toman desde la opinión que tienen sobre sí mismas. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué alguien con enormes capacidades nunca se atreve a emprender. Explica por qué una persona talentosa permanece años dudando de sí misma. Explica por qué alguien sigue aceptando relaciones que le hacen daño. No porque no merezca algo mejor, sino porque en el fondo todavía no cree que lo merece. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién escribió la historia que tienes sobre ti? ¿Fuiste tú? ¿Fue una experiencia? ¿Fue una frase que escuchaste cuando eras niño? ¿Fue una decepción? ¿Fue un fracaso? Porque si alguien más ayudó a escribir esa historia, también tienes el derecho de volver a tomar la pluma. Eso me recuerda a algo muy sencillo. Cuando un libro tiene un capítulo difícil, nadie piensa que toda la historia terminó ahí. Seguimos leyendo, porque sabemos que todavía faltan páginas. Sin embargo, muchas personas viven como si el capítulo más doloroso de su vida hubiera sido el final del libro. Y no, todavía hay páginas en blanco, todavía hay decisiones que no has tomado, todavía hay conversaciones que no has tenido, todavía hay hábitos que puedes construir, todavía hay una versión de ti que no conoces. Porque por eso me gusta tanto la palabra reconstrucción, porque no habla de volver a ser quien eras, habla de convertirte en alguien más consciente, más sabio, más paciente, más fuerte, no a pesar de lo vivido, sino gracias a lo aprendido. Y si eres padre o madre, permíteme decirte algo. Tus hijos también escribirán una historia sobre sí mismos. La pregunta es, ¿qué palabras encontrarán mientras te observan vivir? ¿Verán a alguien que se rinde cada vez que se equivoca? ¿O verán a alguien que aprende? ¿Verán a una persona que se habla con desprecio? ¿O a alguien que, aún reconociendo sus errores, sigue tratándose con dignidad? Porque esas escenas cotidianas terminan convirtiéndose en la voz interior de un hijo. Y eso es una responsabilidad enorme. Hay hogares donde los hijos aprenden que equivocarse es motivo de vergüenza. Y hay hogares donde aprenden que equivocarse también puede ser una oportunidad para crecer. No porque los padres sean perfectos, sino porque los padres también tienen la humildad de decir, hoy me equivoqué, perdóname, mañana quiero hacerlo mejor. Y quizás ese sea uno de los regalos más grandes que podemos dejar. No la imagen de alguien perfecto, sino el ejemplo de alguien que nunca dejó de aprender. Con el paso del tiempo he aprendido que el crecimiento personal no consiste en admirar una versión ideal de nosotros mismos, consiste en acercarnos a ella un poco más cada día, no con prisa, no con desesperación, con constancia, porque las transformaciones más profundas casi nunca ocurren de golpe.
Se parece más al amanecer. No suceden de un segundo para otro. La luz aparece poco a poco y cuando menos lo notas, todo el paisaje cambió. Así también cambia una persona, no porque un día despertó siendo completamente diferente, sino porque cada día decide pensar un poco mejor, hablarse un poco mejor, responder un poco mejor, amar un poco mejor. Y cuando suma esos pequeños cambios durante meses, descubre que ya no es la misma persona. Quiero terminar esta conversación dejándote una pregunta, no una respuesta, porque las respuestas terminan una conversación. Preguntas la mantienen viva. Si hoy tuvieras que escribir una nueva historia sobre ti, ¿cómo comenzaría? No me refiero a la historia que otros esperan escuchar, me refiero a la que nace desde la verdad, la historia de una persona que todavía tiene miedo, pero ya no deja que el miedo decida por ella. La historia de alguien que todavía está aprendiendo, pero que ya no usa eso como excusa para quedarse inmóvil. La historia de una persona que entendió que el pasado explica muchas cosas, pero no tiene por qué decidir el futuro. Y si esta conversación llegó hasta ti, quiero invitarte a que caminemos juntos. Cada semana tendremos un nuevo episodio, no para decirte quién debe ser, sino para hacernos mejores preguntas. Porque estoy convencido de algo. Cuando una persona cambia la conversación que tiene consigo misma, empieza a cambiar la manera en la que vive. Y cuando cambia la manera en la que vive, también cambia el legado que deja a quienes más ama. Gracias por acompañarme una vez más en Legado de Fe y Disciplina. Si esta conversación sembró una reflexión en tu corazón, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que está intentando reconstruir su vida, comparte este episodio. Tal vez una conversación no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el rumbo de una persona. Y a veces eso es exactamente donde comienza un nuevo legado.